Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central en San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Primeramente, quiero darle gracias a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a mis pastores que me permiten poder nuevamente dar el estudio bíblico en este día. Y en el día de hoy estamos dando la clase a través de las redes sociales porque hoy estaremos dando el concierto de Navidad en nuestra iglesia titulado Jesús Melodía de Navidad. Y quiero tomar este momento y aprovechar esta oportunidad para invitar a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que vengan aquí a nuestra iglesia. Todavía hay tiempo de llegar hoy al templo para que todos podamos adorar al Señor nuestro con cánticos que celebran su nacimiento en la tierra y la salvación de nuestras vidas. La iglesia está ubicada en el 210 Calles Street, San Antonio, Texas. Así que todavía tiene oportunidad. Este concierto va a comenzar a las 11 de la mañana en el día de hoy. Ya se está todo preparando, están todos los músicos listos, los que van a cantar están listos, todos los que van a participar. Y quiero decirles que esto va a ser algo maravilloso y les esperamos a que vengan este día. Invite a su familia, invite a un amigo, invite a su vecino, traiga a todos los que puedan a este lugar para que todos podamos gozarnos y también recibir de la palabra del Señor, para que aquellos que todavía no conocen a Jesucristo puedan recibir salvación en este día, ¿verdad? Y así podamos todos celebrar lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios, ¿verdad? Y para los que tienen el expositor, hoy vamos a estar tocando la lección número 3, que tiene como título Nacimiento del Salvador. Y tiene también como un subtítulo donde dice Jesús nació para ser el Salvador del mundo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en esta mañana para adorar tu nombre, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, sobre las personas que necesiten de sanidad, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que liberte, Señor, al que esté atado, Señor, que traigas paz a aquellos que necesitan de tu paz, Señor, y sobre todo que traigas salvación a aquellos que necesitan de tu salvación. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, mi Dios. Mi Dios, te pedimos, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que todavía no te han conocido, para que ellos puedan celebrar junto con nosotros el nacimiento de nuestro Salvador en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que comencemos ahora con nuestro estudio en esta mañana. Y como ya mencioné, estamos bajo el tema Nacimiento del Salvador. Y para los que tienen el expositorio, los que están siguiendo, ¿verdad? El libro, tenemos como base bíblica o texto audio Lucas capítulo 2, el versículo 11, donde el autor Lucas nos está diciendo a cada uno de nosotros que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, del nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad? Se hace hombre y nace en esta tierra para traer salvación a cada uno de nosotros, que eso es algo maravilloso. Y tenemos como el primer subtítulo para los que tienen el libro, se llama Nacimiento Humilde, y vamos a estar leyendo ahora en Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7, y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y como siempre,
Vamos ahora a tocar el contexto histórico. Yo siempre digo que es muy importante que nosotros entendamos el contexto histórico, lo que estaba ocurriendo en aquella época, para entender lo que el autor está queriendo decirle a las personas de aquel momento. Así que encontramos que en estos primeros versículos del capítulo de Lucas se anuncia un censo y encontramos esta palabra que se llama empadronar. ¿Verdad? A veces siempre leemos esto y hablamos de empadronar, pero quizás muchos de nosotros no conocemos lo que significa empadronar. Empadronar significa que es asentar o escribir a alguien en el padrón de los moradores de un pueblo, ya para la policía y gobierno de este, ya para el pago de tributos u otro fin análogo. Padrón significa que es un registro administrativo de los vecinos de un municipio. En otras palabras, es como el registro, ¿verdad?, de todas las personas que viven en ese lugar o en ese municipio. Y entonces encontramos de que se establece de que hay que hacer un censo, ¿verdad? Y esto lo estableció Augusto César. Y entonces vemos que Lucas fecha el nacimiento de Jesús según el método común en esa época, haciendo referencia a los gobernantes políticos. Por eso es que él menciona, ¿verdad?, quiénes eran los que estaban gobernando en ese momento. Y así era que hace referencia a fechas específicas. Quizás no detalla la fecha como tal, pero al mencionar quiénes eran los gobernantes, podemos entonces saber en qué fecha fue que ocurrió estos eventos, ¿verdad? Y eso era lo que hacía Lucas al comenzar en este capítulo. Y se conoce que Augusto reorganizó la administración del imperio y realizó censos con fines tributarios. Esto parece indicar que se acostumbraba a realizar un censo en aquellos tiempos en intervalos de 14 años. O sea, vemos en la historia que parece que en aquellos tiempos, cada 14 años, se hacía un censo por motivos de contribución, o sea, por motivos de poder imponer un tributo a cada persona que vivía en aquel lugar, ¿no? Lo interesante de todo esto es que Lucas presenta estos eventos no solo como un registro histórico de lo que aconteció, sino como un cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, las cuales habían sido registradas en pactos anteriores, ¿verdad? Como lo hemos visto en Génesis capítulo 3, el versículo 15, donde nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y mire cómo dice ahora, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se refiere cuando Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron contra Dios. Y ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Fueron echados fuera del huerto del Edén. Y entonces Dios decretó, ¿verdad?, unas palabras sobre ellos. Y una de las cosas que le dijo era que el hombre iba a tener que trabajar duro. También dijo que la mujer iba a parir con dolores. Y entonces habló sobre de que lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, con el enemigo. Y también dijo que iba a nacer, que de su simiente, de la simiente de la mujer, esa simiente iba a herir entonces al enemigo, que es Satanás, ¿no? También encontramos en Génesis, el capítulo 22, versículo 18, que vemos la promesa que Dios le hace a Abraham, que de él va a salir alguien, ¿verdad?, la descendencia, donde todas las familias del mundo serán benditas. Y dice en el Génesis capítulo 22, versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que nosotros vemos que desde la caída del ser humano, Dios viene anunciando la salvación y restauración de las vidas del ser humano. Dios viene desde que Adán y Eva pecaron. Ya Dios entonces decretó, ¿verdad?, y estableció de que iba a venir un Salvador que iba a restaurar nuestras vidas, que iba a restaurar entonces la relación entre el ser humano y Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces, a través de todas las escrituras, podemos ver de cómo Dios ha hablado por medio de profetas y por medio no solamente de profetas, sino también a través de la ley. Nos ha hablado sobre que viene un Salvador, que viene una persona a restaurar, ¿verdad?, nuestras vidas, a darnos vida, porque
pasamos de vida a muerte, ¿no? A darnos una nueva naturaleza, porque perdimos esa naturaleza. Cuando el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, perdió esa naturaleza. Y entonces, a través de las Escrituras podemos ver en cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver de cómo hay profetas, de cómo se va presentando, ¿verdad? Que va a nacer alguien, que va a venir un Salvador a restaurar a cada uno de nuestras vidas y a darnos salvación a cada uno de nosotros. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender, porque muchos, lamentablemente, no se dan cuenta de que las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de único quien habla y presenta es sobre Jesús, es sobre Cristo, hermanos. Por eso yo siempre hago la pregunta ¿cuál es el tema principal de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis? Muchos hablan del amor de Dios, muchos hablan sobre que se trata de la salvación, pero realmente de quien se trata todas las Escrituras es de Jesús, de Cristo. Esto se trata de Él, hermanos. Y entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vemos entonces cómo en Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 13, el autor de Hebreos nos menciona sobre esto. Mire cómo dice en Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios viene hablando desde mucho tiempo atrás a través de los profetas, ¿verdad? Ha hablado sobre este Salvador, sobre Jesús, ¿verdad? Sobre Cristo, que viene a dar vida y viene a restaurar, ¿verdad?, al ser humano. Y entonces después dice en el versículo número 2 del capítulo 1 de Hebreos: en estos postreros días entonces nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow, esto es algo maravilloso. Así que vemos que desde mucho tiempo atrás vemos cómo los profetas han estado hablando, cómo Dios ha estado hablando a través de los profetas sobre que viene este Salvador. Y no solamente eso, sino que lo vimos cumplido cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, los versículos del 16 al 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, aquí se está refiriendo a la ley. Pablo está hablando sobre la ley. En aquel tiempo, cuando Pablo estaba predicando, especialmente a la iglesia a los colosenses, de Colosas, ellos estaban hablando sobre la ley, de que había que cumplir la ley y criticaban sobre lo que bebían, lo que se vestían y todo eso. Pero Pablo está diciendo: hey, nadie juzgue sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque la ley era sombra de lo que había de venir. O sea, la ley lo que estaba diciendo y presentando era que hacía falta un Salvador. Se necesitaba, el ser humano, el hombre necesita que venga un Salvador. Y eso es lo que hacía la ley. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: hey, eso es lo que la ley está presentando, es a Cristo. Cristo es el Salvador. A Cristo es quien nosotros necesitamos. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, el versículo 14 al 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos nuevamente cómo a través de Moisés, ¿verdad?, podemos ver que Dios nos habla de que el hombre necesita a un Salvador. Vemos en esa escritura, ¿verdad?, cómo ocurrió algo entre el pueblo, que la gente se estaba muriendo, se estaban enfermando, y la única forma en que ellos empezaron a ser sanados es cuando Moisés levantó, ¿verdad?, la imagen de una serpiente. Y entonces, y la gente cuando miraba, ¿verdad?, y llegaba a ese lugar, eran sanadas. Pero eso era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Cristo es el que nos sana, Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos restaura a cada uno de nosotros. Así que vemos entonces a través de todas las escrituras cómo todas las escrituras van anunciando
la venida de este Salvador, la venida de Jesús, ¿verdad? Nuestro Redentor. Entonces, ahora vemos que Lucas, más adelante, en el capítulo 24, de los versículos 13 al 27, miren lo que nos muestra Lucas. Nos está hablando de que no solamente las escrituras nos muestran, ¿verdad? No solamente los profetas, no solamente la ley, ¿verdad? Todas estas cosas nos muestran y apuntan hacia Cristo, sino que Jesús mismo también, Él le dice a una de las personas que se encuentra después de él haber resucitado, les menciona, le empieza a hablar y a enseñar lo que las escrituras dicen de Él mismo desde el Génesis en adelante. Mire lo que dice en Lucas capítulo 24. Esto Lucas lo está presentando de los versículos del 13 al 27. Y dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esto se refiere cuando Jesús fue crucificado. Y entonces estas dos personas venían caminando y estaban hablando sobre todos esos acontecimientos, ¿verdad? De lo que le pasó a Jesús. Entonces mire cómo sigue el versículo 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, este es Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire cómo dice el versículo 27, que es muy importante. Dice, y comenzando desde quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesús mismo declaraba lo que dice todas las escrituras sobre él y todo lo que los profetas decían desde Moisés en adelante, lo que decía sobre él. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso porque Dios desde un principio nos está hablando sobre nuestro Salvador, sobre el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora entramos al tema, para los que tienen el libro, el comienzo humilde. Vemos ahora en Lucas capítulo 2, los versículos del 6 al 7, dicen, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, muchos pensaban que el Mesías venía a hacer guerra y a traer juicio. O sea, en otras palabras, muchos pensaban que este Mesías venía a destruir a todos los impíos. O sea, que él venía aquí a hacer una guerra y a matar a todos los que eran impíos y simplemente a traer justicia a los que eran justos. Esto también lo podemos ver a través de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista salía a predicar, él lo que predicaba era juicio. Él decía, arrepiéntanse en todos ustedes porque viene el juicio. Viene el Mesías a traer el juicio. Y entonces, mira, esto lo podemos ver como Lucas lo presenta en el capítulo 3, los versículos de 7 al 9. Y dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y es por esta razón entonces también que vemos más adelante cómo Lucas presenta en el capítulo 7
que Juan el Bautista está encarcelado. Entonces Juan el Bautista envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él era el Mesías que había de venir. ¿Por qué esto ocurre? Porque Juan está esperando que venga juicio de parte del Mesías, de parte de Jesús. O sea, Juan sabía que Jesús había venido de parte de Dios, pero él, como no había visto que Jesús estaba trayendo juicio, e inclusive él está en la cárcel, decía, pero no entiendo, él se supone que traiga juicio y yo estoy aquí preso en la cárcel. Entonces él envía a sus discípulos para que le pregunten a Jesús y le digan, ¿acaso eres tú el Mesías o viene otro después de ti? Entonces cuando los discípulos de Juan llegan donde Jesús y le dicen lo que Juan le mandó a decir a Jesús, entonces Jesús simplemente se vira y empieza a hacer muchos milagros. Y empieza a hacer milagros delante de los discípulos de Juan. Y entonces cuando él termina de hacer muchos milagros, le dice, díganle a Juan lo que está pasando. Los que están enfermos se están sanando, los ciegos están viendo. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos, díganle a Juan que se acuerde de lo que el profeta dijo, de lo que el profeta Isaías dijo. Por cuanto ha sido ungido, ¿para qué? Para sanar, para darle vista a los ciegos, para restaurar. Y entonces los discípulos van y vuelven a donde Juan, ¿verdad? Y le presenta y le dice lo que está ocurriendo. Y entonces vemos que realmente la gente esperaba de que Jesús viniese, de que el Mesías viniese a hacer juicio, ¿verdad? Y hacer una guerra y matar a todos los que eran injustos e impíos. Pero realmente Jesús estaba haciendo como el profeta profetizó Isaías, ¿no? Estaba sanando a los que estaban enfermos, restaurando, dándole vista a los que eran ciegos. Y eso es algo maravilloso. Pero entonces vemos que durante todo ese tiempo que los profetas hablaban, ¿verdad? Sobre este Mesías que ha de venir, entonces finalmente vemos que nace el Salvador del mundo. Y lo interesante es que nace en pañales y acostados en un pesebre. O sea, los judíos esperaban a un Mesías que fuera a nacer en un castillo, ¿verdad? Y con ropas muy finas, que iba a nacer en la realeza, ¿no? Con muchas fiestas y mucha algarabía, ¿no? Pero realmente Lucas describe el nacimiento de Jesús de manera muy simple. Vemos que como Lucas presenta a Jesús cuando nació, lo pusieron en pañales. Y de hecho, esos pañales eran de telas usadas. Así era como las personas que no tenían muchos recursos utilizaban, ¿verdad? Las telas que ya estaban usadas. Y con esas mismas telas le hicieron pañales a Jesús, ¿no? También vemos cómo Lucas presenta de que fue puesto en un pesebre. O sea, un pesebre es el comedero de los animales, ahí donde se pone la comida a los animales. Y entonces Lucas presenta a Jesús que ha sido puesto en un pesebre, el cual es el comedero de los animales, donde se echa la comida a los animales. También posiblemente Lucas está expresando de que Jesús ha nacido entre los animales, que eso es algo de verdad, algo muy en otras palabras, hoy día eso es algo muy feo, ¿no? Que un niño nazca entre animales, entre la suciedad, entre donde hacen sus necesidades, eso es algo muy feo, ¿no? Una escena fea y triste. Lo maravilloso de todo esto es que realmente nuestro Salvador nació en un lugar muy pobre, un lugar muy humilde. Y lo más maravilloso es que ha nacido el Salvador de nuestras vidas. Es que nació el Salvador de nuestras vidas. Es que nació nuestro Redentor. Esto quiere decir que la promesa que se viene hablando, que se venía hablando desde la caída del ser humano, ahora se ha hecho realidad. Y esto es lo más grande que el ser humano puede tener. Esto es lo más maravilloso que el ser humano pueda tener. Esta es la mejor noticia que podemos tener, hermanos, en este día. Entonces, ahora encontramos luego cómo Lucas presenta la anunciación angelical. Y ese es el tema para los que tienen, ¿verdad?, el expositor. Entonces encontramos que se menciona la mejor noticia de todos los tiempos. Es como un niño, ¿verdad?, en los tiempos de antes, como se ven en las películas, con su periódico en la mano y está anunciando extra, ya ha nacido un niño.
El Salvador de nuestras vidas ha nacido. Será llamado grande, será llamado altísimo y su nombre es Jesús. Hermanos, esa es la noticia más grande de todos los tiempos, donde nuestro Salvador, nuestro Creador ha nacido para darnos redención a cada uno de nosotros, hermanos. Mire cómo Lucas lo describe en el capítulo número 2, los versículos del 8 al 20. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, los pastores que se encontraban cerca donde Jesús había nacido fueron avisados por el ángel del Señor. Y estos pastores vieron cómo una multitud de huestes celestiales alababan a Dios, alababan lo que había ocurrido, lo que acababa de ocurrir, donde el Salvador del ser humano ha nacido en la tierra. Y esto es algo maravilloso. Y entonces los ángeles estaban dando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y estos pastores estaban viendo cómo ellos cantaban y ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué mencionan en la tierra paz? Porque ha nacido el príncipe de paz, porque ha nacido realmente el que le va a dar salvación al ser humano. Y esto es algo maravilloso, hermano. Y esto es algo por la cual nosotros nos gozamos en el día de hoy. Y es la razón por la cual en el día de hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestra salvación y Él es nuestra vida, hermanos. Hermanos, tenemos que contar esta noticia a todos los que nos rodean. Eso es algo muy importante, hermanos. Tenemos que hablar sobre el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas. Antes los reyes utilizaban esto sobre el Evangelio. Cuando un rey, cuando tenía un hijo, ellos escribían esta carta que era el Evangelio, donde una persona iba y anunciaba de que ha nacido, ¿verdad?, el príncipe, de que ha nacido el hijo del rey. Hermanos, ha nacido el rey de reyes y el señor de señores. Y en ese día, ¿verdad?, estos ángeles se le presentaron a los pastores. Los pastores se maravillaron. Después que ellos comprobaron y vieron lo que los ángeles le habían dicho, se fueron a anunciar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que contar esta noticia a todos los que nos rodean. Tenemos que predicar el Evangelio. Por tal razón se le llama o se clasifican como evangelio a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, porque estos 4 libros, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de las buenas nuevas de salvación, hermano. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación en este día, en el mundo que nos encontramos hoy, hermano. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que decirle a las personas allá afuera de que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es el único
camino hacia el Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús, hermano. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, hermanos. Por tal razón tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Porque Jesús es el camino. Porque Jesús es la verdad. Porque Jesús es la vida, hermanos. Él es el único que nos puede llevar hacia el Padre. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Es el camino que nos conduce a la casa del Padre, donde Jesús ha preparado morada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice en Juan capítulo 14, los versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, Jesús es la verdad que nos hace libre a cada uno de nosotros. Jesús es la vida abundante, eternal, hermanos. Y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Entonces, hermanos, yo quiero hacer varias preguntas. Quiero que nos hagamos estas preguntas a cada uno de nosotros y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hace que venimos a la iglesia, pero todavía no hemos conocido a Jesús? ¿Cuántos años hemos celebrado la Navidad y el nacimiento de Cristo, pero realmente no conocemos a Cristo, no conocemos a Jesús? ¿Cuántas veces hemos dicho con nuestros labios que somos cristianos, pero nuestro corazón está alejado de Cristo? ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios se merece toda la honra y toda la gloria, pero no oramos, no leemos ni estudiamos la Biblia y no nos congregamos, no buscamos la santidad? ¿Qué cosas en esta vida nos mantiene desenfocados de Cristo, hermanos? ¿Conocemos a Jesús? ¿Conoces a Jesús en este día? Si no lo conoces, este es el día. Este es el momento, esta es la hora en que conozcas a Jesús el Salvador, en que escuches las buenas nuevas de salvación, en que escuche el Evangelio, en donde ha nacido Jesucristo nuestro Salvador, que nació en esta tierra. No solamente nació, sino que vivió entre el ser humano. Creció, no solamente creció, sino que fue crucificado en una cruz. Murió por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos salvos, para que nuestros pecados fueran perdonados. No solamente murió, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Esa es la mejor noticia que el ser humano pueda escuchar en el día de hoy, hermanos. Tenemos que ser testigos de la salvación de Dios, hermanos. Así como Lucas lo describe más adelante en los versículos del 21 al 28 del capítulo 2. Vemos, ¿verdad?, cómo Lucas presenta que hubo unos testigos que vieron, ¿verdad?, cumplir estas promesas que se llevaban hablando desde la caída del hombre, de los tiempos de Abraham y de Moisés. Y vemos entonces que después que Jesús nació, fue llevado conforme a la ley a ser circuncidados. Y los que trabajaban en el templo fueron testigos de esta promesa cumplida, como dice en los versículos 21 al 28 del capítulo 2 de Lucas. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire cómo dice ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Wow, hermanos, y vemos cómo realmente Simeón y Ana se regocijaron y empezaron a anunciar las buenas nuevas de salvación. Cuando ellos fueron testigos, cuando realmente vieron al Salvador, al niño Jesús ahí en sus brazos, ellos se regocijaron y no se quedaron callados, sino que salieron a hablar sobre las buenas nuevas de salvación. Salieron a hablar de que Jesús había nacido, de que el Mesías había llegado, y ellos fueron y empezaron a gritarles y a hablarle a todo el mundo para que todo el mundo conociera que Jesús, que el Mesías, que el Cristo había nacido. Wow, eso es algo maravilloso. Y quiero terminar haciendo esta pregunta, hermanos. ¿Conocemos a Jesús en este día? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoce lo que se celebra en estos días? La Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Realmente conoces a Jesús? Si no conoces a Jesús, yo quiero hacer algo en este momento. Yo quiero recorrer por cada uno de los libros de la Biblia para que veamos lo que dice sobre quién es Jesús, para que veamos realmente cómo las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla sobre nuestro Salvador, nos da las buenas nuevas de salvación. Y es mi oración al Señor que puedas conocer a Jesús si todavía no conoces a Jesús en este día, y puedas entregar tu vida y que puedas entonces celebrar juntos la Navidad. Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Para celebrar el nacimiento maravilloso de nuestro Salvador. Miren lo que dice entonces las Escrituras sobre Jesús. En el Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En el Éxodo, es el Cordero de la Pascua. En Levítico es nuestro sumo sacerdote. En Números es la nube de día y la columna de noche. En Deuteronomio es el profeta como Moisés. En Josué es el capitán de nuestra salvación. En Jueces es nuestro juez y legislador. En Ruth es nuestro pariente y redentor. En 1 y 2 de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y en Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es el reconstructor de los muros derribados de las vidas humanas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo y nuestro intercesor. En Job, Él es nuestro redentor que vive por siempre. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Jesús es nuestra sabiduría. En el Cantar de los Cantares, Jesús es el novio amoroso. En Isaías, Jesús es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de justicia. En Lamentaciones, Jesús es el profeta que clama. En Ezequiel, Jesús es el hombre maravilloso de 4 caras. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente de la vida. En Oseas, Él es el esposo fiel para siempre casado con el que recae. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es el poderoso para salvar. En Jonás, Él es nuestro gran misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista de Dios que clama: aviva tus obras en medio de los años. En Sofonía, Él es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida de Dios. En Zacarías, Él es la
la fuente abierta en la casa de David para limpiar el pecado y la inmundicia. En Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el hijo del hombre sintiendo lo que sientes. En Juan, Él es el hijo de Dios. En Hechos, Jesús es el salvador del mundo. En Romano, Jesús es la justicia de Dios. En 1 Corintios, Jesús es la roca, el fundamento de Israel. En 2 Corintios, Él es el que da la victoria triunfante. En Gálatas, Jesús es tu libertad. Él nos hace libre. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es nuestra alegría. En Colosenses, Él es nuestra plenitud. En 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es nuestra esperanza. En 1 Timoteo, Él es nuestra fe. En 2 Timoteo, Él es nuestra estabilidad. En Filemón, Jesús es nuestro benefactor. En Tito, Jesús es la verdad. En Hebreo, Jesús es la perfección. En Santiago, Jesús es la energía detrás de nuestra fe. En Pedro, Jesús, Él es nuestro ejemplo. En segunda de Pedro, Él es nuestra pureza. En primera de Juan, Él es nuestra vida. En segunda de Juan, Él es nuestro patrón. En tercera de Juan, Él es nuestra motivación. En Judas, Él es el fundamento de nuestra fe. En Apocalipsis, Él es el rey de reyes, el que viene por cada uno de nosotros, hermanos. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es el encargado de la creación y el creador de todo. Jesús es el arquitecto del universo y el que maneja los tiempos. Él siempre fue y siempre es y siempre será, hermanos. Él permanece para siempre. Él no cambia. Él es invicto. Él es infalible, hermanos. Él fue herido y nos trajo sanidad a cada uno de nosotros. Él fue traspasado en su dolor. Él fue perseguido, pero trajo libertad. Él estaba muerto y trajo vida y vida en abundancia. Él ha resucitado y trae poder. Él reina y trae la paz. El mundo no puede entenderlo. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Las escuelas no pueden explicarlo. Y los líderes del mundo no lo pueden ignorar. Los fariseos vemos que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo aguantar. Hermano, Jesús es la vida. Jesús es el gozo. Jesús es la paz y la salvación. Jesús es la sanidad de nuestras vidas. Él es bondadoso. Jesús es amable. Jesús es gentil. Jesús es Dios nuestro Padre celestial. Jesús es santo. Jesús es justo. Jesús es fuerte. Él es poderoso y Él es puro. Sus caminos son altos. Su reino es eterno. Su voluntad no cambia. Sus pensamientos están en cada uno de nosotros. Él es nuestro redentor. Él es nuestro salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra alegría. Él es nuestro consolador. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, hermanos. Como dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, celebremos la Navidad, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Anunciemos, hermanos, y llevemos las buenas nuevas de salvación, de que Jesús ha nacido y ha traído salvación para cada uno de nosotros. Oremos en este día. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Celebramos en el día de hoy, Señor, que tú has nacido, que tú has proveído, Señor, salvación para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder seguir buscando de tu presencia, para que así podamos seguir impartiendo el evangelio a todas las personas que nos encontremos, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos bendigas en el día de hoy, que se haga tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos bendigas durante este concierto que vamos a dar en esta mañana, Señor. Que podamos todos celebrar, Señor, tu vida, celebrar lo maravilloso que tú eres, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Recuerde que los esperamos nuevamente el domingo que viene. Los invitamos a que lleguen a la iglesia, ¿verdad? Hay muchas sillas vacías, así que venga y gocémonos todos juntos en armonía. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga en el día de hoy.